En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy lunes 27 de diciembre del año 2021. Lunes, tercer día de la octava de Navidad. La Iglesia recuerda hoy a San Juan, apóstol y evangelista. El color litúrgico es blanco y las oraciones y las lecturas son del ciclo C. Juan había encontrado al Señor junto con Andrés en las orillas del Jordán. Desde aquella tarde fue el amigo del Señor, amigo íntimo, testigo de su transfiguración y de su agonía, testigo presencial de su muerte y sepultura. En la mañana del domingo de Pascua es el primero en creer en la resurrección de Cristo. Todo esto lo transmite, casi escandalizado, en sus escritos, lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. La Iglesia recuerda hoy a San Juan, apóstol y evangelista. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y está con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. En esta primera carta que Juan escribe, ya como apóstol, ya como enviado, después de que el Señor es ascendido a los cielos, es una como especie de continuación de su evangelio. Es una carta en la que habla y reconoce que Él fue testigo presencial por estar junto al Yeshua, estar junto a Jesucristo. Y todo lo que los profetas habían anunciado y lo que los profetas habían descrito se había manifestado en la persona de Jesús. Por eso es que Él está encandilado, está eufórico por compartir lo que Él vivió, por dar a conocer lo que Él experimentó. Esa vivencia de estar con Jesús, esa vivencia de sentirse el discípulo amado, esa vivencia también de haberlo visto caer, haberlo visto morir en la cruz, pero también esa noticia que llega Magdalena a darles y el reconocer que Jesús ya no estaba en la tumba, el reconocer que Jesús había sido resucitado, eso le da la esperanza. Y ese es el producto de esta carta, esa vivencia que Él tiene y que nos platica en el Evangelio. Del Evangelio tomamos al evangelista Juan, capítulos 20, versículos del 2 al 9. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús habría de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta narrativa que el evangelista Juan nos presenta y que la vive en primera persona, nos habla de esos dos eventos. El primero es la pesadez que tienen de saber que les han matado al Mesías, que les han matado a su maestro. También la incertidumbre que tienen porque son perseguidos por el Imperio Romano. Son perseguidos por aquellos incluso de su propia gente, aquellos seguidores de los doctores de la ley, de los fariseos, de los sacerdotes del templo. Temen por sus vidas, temen que los encuentren y los maten. Por eso es que María Magdalena llega y dice, y llegando a la casa donde se encontraba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, les dijo. ¿Por qué María Magdalena fue la que fue a darse cuenta de todo esto? Por dos razones. Primero, porque Jesús tenía una consideración muy importante hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres de su grupo a las que la seguían. Y Magdalena tenía esa inclinación por él porque es, según la tradición, quien Jesús le perdona la vida. Es aquella mujer que fue encontrada en flagrancia, cometiendo adulterio, y que Jesús le pregunta a los que lo iban a ejecutar: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el texto dice que empezando por los más viejos, se fueron retirando. Esa acción que Jesús hizo por la vida de ella y por darle esa oportunidad de redención a María Magdalena, es por eso que ella se convierte en esa seguidora asidua, respetuosa, y amaba a Jesús, no de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Fue quien le perdonó la vida. Aquí vemos que María Magdalena es quien descubre que el cuerpo ya no está, porque encuentra movida la piedra. Eso lo podemos leer en otra parte del mismo Evangelio de Juan, pero en otros capítulos. Llega con Simón Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo es Juan, el discípulo amado. Así lo dice Lucas. Llegan corriendo. Esa es la primera parte. ¿Cómo es que ellos, apesadumbrados, les dan esa noticia y corren al encuentro y corren a verificar esa noticia? Pero no como verificación de decir, vamos a ver si esta mujer está mintiendo, sino como esa noticia de decir, es verdad, necesitamos verlo de nuevo. No podemos creer que que Jesús esté muerto. Y luego viene otra segunda parte. Una vez que llegan y entran, aunque el orden en el que se habla de que es por el respeto a Pedro, por el respeto a la edad de Pedro, de que era el mayor, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que entran. Y una vez que entran, encuentran un panorama que Juan es el que descubre. Él, cuando llega de primera intención, lo primero que ve son los lienzos tirados. Los lienzos son esas pequeñas tiras o esas tiras con las que encintan el cuerpo, con lo que lo amarran el cuerpo para que no se vaya descendiendo.
y el lienzo con el que lo sujetan al cuerpo es con el que lo envuelven. ¿Qué es lo que ve Juan de primera instancia? Los lienzos tirados. Pero cuando entra Pedro y entonces Juan entra, es donde ven que el sudario está doblado aparte y los lienzos tirados. ¿Qué es lo que deducen? Si hubiera sido un robo, simplemente toman el cuerpo y se lo llevan. A lo mejor los lienzos hubieran estado tirados afuera, a lo mejor el sudario hubiera estado también tirado afuera, o a lo mejor simplemente no hubieran encontrado nada. Pero si hubiera sido un robo y hubiera sido el despojo dentro de la tumba, los ladrones no se hubieran preocupado por doblar el sudario. Ahí es donde Juan descubre que en verdad Jesús tomó vida. Jesús resucitó. Y es como dice la Escritura, y hasta entonces entendieron las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Es ese momento, es esa catarsis donde ellos llegan, tienen esa pesadez en el corazón, pero cuando llegan y no encuentran el cuerpo y encuentran esos elementos, dice, el Señor ha resucitado. Y regresan con otra cara, regresan con otro sentimiento. Eso lo va expresando en los versículos más adelante. Pero Juan detecta y descubre que en verdad Jesús no fue robado, fue resucitado por el Padre. De la oración colecta, el día de hoy, lunes 27 de diciembre del año 2021, lunes tercer día dentro de la octava de Navidad, donde la Iglesia recuerda a San Juan, apóstol y evangelista. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en unidad con el Espíritu Santo es un solo Dios, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.